grandes, cosmopolitas, llenas de gente de diferentes lugares, una mezcla increíble. Pues no es fácil, la verdad, no es fácil porque te encuentras con cada situación. Barcelona es una ciudad, bueno, algunos dicen que es bonita. Yo voy a decir que sí, porque esto se está grabando, saldrá en redes, entonces voy a decir que es bonita. Ir a visitarla cuando queráis. Pero es una ciudad difícil porque es una ciudad en la que la mayoría de las personas, las que viven allí o vivimos allí, tenemos ciertas comodidades. Es decir, no es una ciudad barata para vivir, ¿no? Por lo tanto, tienes la sensación de que no necesitas absolutamente nada. Por lo tanto, como tú eres autosuficiente, no necesitas nada, Dios, ¿qué más da? No me hace falta Dios. Pero, de hace un año y medio para aquí, más o menos, la situación ha cambiado un poco. Se vive con más percepción de violencia en la calle. Por lo tanto, para los cristianos es quizá una oportunidad de poder compartir con la gente sobre la seguridad y la esperanza que nos da Cristo, ¿no? Bueno, eso es Barcelona, ¿no? Nosotros en la iglesia pues trabajamos, nuestro ministerio, Noemi está con la música y con los niños, yo en la parte de la enseñanza, también en el pastorado de la iglesia. Y bueno, vemos un montón de situaciones. Bueno, os quería preguntar, ¿cuántas decisiones has tomado esta mañana antes de venir? ¿Cuántas decisiones has tomado? O sea, 5. Bueno, está bien. No sé, si me pongo falda, pantalón, ¿no? Que me pongo una camiseta, una camisa, ¿qué zapatos me llevo? Que desayunar, estos zapatos te combinan con el bolso. Si no, hubieras cogido otro bolso. ¿A que sí? Tomamos decisiones, ¿no? Un montón de decisiones en nuestra vida. Estas son triviales, ¿no? Pero hay otras que no lo son tanto. No son tan triviales las decisiones, ¿no? ¿A qué colegio enviamos a los niños? ¿Qué carrera estudio? ¿En qué quiero trabajar? ¿Con qué quiero ganarme la vida? Hay veces que no puedes elegir, ¿no? Tienes que tomar el trabajo que tengas y lo que aparezca y ya está. Pero eso no significa que yo no tenga unos objetivos, que yo tenga aspiraciones. Yo quiero llegar allí. Tengo esas aspiraciones, ¿verdad? ¿Con quién me voy a casar? Es una decisión muy importante. Otra menos importante, por ejemplo, es qué coche me voy a comprar, ¿no? Hay gente que puede comprarse el coche que quiera, otros quieren un coche pero no se lo pueden permitir, por lo tanto, tienes el que tienes y si te lo puedes permitir, ¿no? ¿Dónde voy a vivir? Esa es una decisión increíblemente importante, trascendental. ¿A qué iglesia voy a ir? Cuando me mudo de ciudad, ¿no? Cuando me voy, ¿a qué iglesia voy? ¿No? ¿Cómo elijo la iglesia? La elijo porque es un lugar en el que yo voy a poner mis dones al servicio del Señor y de los hermanos que estoy allí. ¿O es una iglesia en la que, yo estoy cómodo, aquí no tengo problemas, me encuentro bien, la gente me trata bien, y ya está, aquí me quedo, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que me quedo en un sitio? Bueno, obviamente no todo se reduce a eso, ¿no? Hay más variables. Pero todas estas preguntas tienen una respuesta con un denominador común. ¿Sabes cuál es el denominador común de esa respuesta? Yo. Yo soy esa respuesta. El denominador común soy yo. ¿Qué coche elijo? Bueno, el que a mí me guste, ¿no? El que yo estoy cómodo. ¿Qué trabajo me gustaría? Pues en el que yo me sienta realizado, ¿no? ¿Qué estudios voy a hacer? ¿Qué carrera elijo? Bueno, pues en la que a mí me guste, ¿no? Lo que yo quiera. ¿Con quién me voy a casar? Pues con la persona que me gusta, ¿no? Había uno que decía que el matrimonio no es para ti. Y dice, ¿cómo no es para ti? No, no.
El matrimonio no es para ti. Tú te casas para tu cónyuge. Tu matrimonio es para la otra persona. Pero bueno, todo lo que hacemos, todas la gran mayoría de las decisiones que tomamos giran en torno a nuestros gustos, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me conviene. No vamos a ser tan simplistas pensando en que todo se reduce a eso, ¿no? Hay muchos más matices. Pero cuando enfrentamos una situación importante, difícil, en nuestra vida, todo esto lleva un proceso. Hay un proceso que seguir, como bien decías, ya no está. Todo tiene un proceso en el que hay incógnitas, en el que hay muchas preguntas que posiblemente se puedan quedar sin respuesta. No vas a saber la respuesta, señores, bueno, o no la sabrás ahora, o no tendrás la respuesta que tú querrías obtener. Y todo este proceso conlleva una toma de decisiones, y esas decisiones deben basarse en algo objetivo, no únicamente en deseos. Tú tienes que tener un objetivo, algo que le dé forma a lo que tú quieres o a lo que tú deseas, ¿no? Y uno cuando se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿No? Y lo más fácil, si me lo permitís, lo más evangélico, lo más cristiano, es decir, bueno, el Señor sabe, ¿no? Tenemos que ponernos en sus manos. Es cierto, obviamente eso es cierto. Pero, ¿qué es ponerse en sus manos? ¿Qué significa eso? Y bueno, dices, bueno, eso es vivir por fe, ¿no? Vivimos por fe. Sí, vale, ¿y eso qué es? ¿Qué significa vivir por fe? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida vivir por fe? Porque una cosa es decirlo, desde aquí es muy fácil. Desde una posición occidental, y me vais a permitir que generalice, cada uno tiene su situación particular, pero voy a generalizar. La mayoría de las personas en el mundo occidental, pues tenemos una familia, tenemos, no sé, un trabajo, una casa, otros tienen 2 o 3, no sé, depende, un coche o 2, bici, moto, patinete. Tenemos ciertas comodidades, ¿no? En las que dices, bueno, lo que se explicaba antes, vivir en Barcelona es caro, ¿no? Y entonces la gente que vive allí, pues tiene ciertas posibilidades, ¿no? Pero cuando tú tienes ese tipo de vida en la que, bueno, las cosas me van bien, no me puedo quejar. Bueno, entonces, ¿cómo se sabe que vives por fe? Cuando lo tienes todo. ¿Qué evidencias tengo o tienes de que yo vivo por fe? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cómo se sabe? ¿La fe se puede ver? ¿Se ve la fe? No sé, es una buena pregunta, ¿no? Cuando pensamos en la fe, solemos pensar en algo, no sé, insustancial, en algo que no tiene forma, que no eres capaz de describirlo, no se puede ver, ¿no? La fe no se puede ver. ¿Seguro que no se puede ver? ¿Seguro? Bueno, os invito a que esta mañana tengamos en cuenta 3 aspectos de la vida cristiana. Son como 3 patas de un taburete que vamos a ir construyendo, y cada una de esas patas lleva implícita una pregunta a la que te invito a que contestes de forma personal. Individual no hace falta que lo digas aquí, hombre, si lo quieres decir, nadie va a decir nada, ¿no? Pero es una pregunta para ti, para que reflexiones en esto que vamos a ver. Para ello vamos a utilizar 3 pasajes de la Biblia diferentes, tienen 3 contextos diferentes, 3 situaciones totalmente distintas, pero que sirven para ilustrar lo que queremos decir. La primera pata es saber qué es la fe, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos hablando con la fe? Por ejemplo, si yo os pregunto ahora, ¿qué es la fe? ¿Alguien me podría dar una definición de fe? ¿Me podría decir, la fe es esto? ¿Alguien me podría decir algo?
lo que salga. Vale. Muy bien. ¿Sí, tú decías algo? Si decir lo que dice la muchacha de lo que dice la Biblia, es ponerte delante de un barranco y decir, me tiro porque no me va a pasar nada. Bueno, podría haber una parte de fe y una parte de temeridad. Ahí. Claro. Para eso necesitas discernimiento, para saber efectivamente que no te va a pasar nada. Pero sí, la respuesta es la que solemos dar todos, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo tenemos en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Entonces, más o menos todos los cristianos evangélicos que tenemos alguna noción de Biblia, contestaríamos esto. Y bueno, recitamos este versículo, algunos, no digo vosotros, ¿no? Pero algunos dirán, ya he contestado. He hecho una cita bíblica, he quedado fantásticamente, la otra persona sabe que me sé la Biblia y no va a seguir preguntando. Pero, claro, esta definición encierra más cosas de las que a simple vista se pueden ver. Porque ¿qué es eso de la convicción? ¿Qué es eso de la certeza? ¿No? Permitidme que vaya a utilizar otras expresiones que se utilizan en otras versiones de la Biblia, ¿no? Sobre todo en otros idiomas. Permitidme que diga lo siguiente con este versículo. La fe es la garantía de lo que se espera. La fe es la evidencia de aquello que no se ve. Fíjate, la fe es la garantía de lo que se espera y es la evidencia de aquello que no se ve. ¿Cómo que la evidencia? ¿La fe es una evidencia? Sí, la fe es una evidencia. Claro, decíamos que la fe era algo insustancial, algo, no sé, algo que no tiene forma, pero el autor de Hebreos, con esta definición, lo que nos está diciendo es que la fe es algo objetivo. Es algo objetivo, no es algo insustancial, no es algo sensorial, no es algo teórico y que tampoco depende de tu estado de ánimo. No es que si tú te sientes bien o tú te sientes mal, no depende de eso. La fe, el autor de Hebreos nos está diciendo que la fe es algo tangible, algo que se puede, que es palpable, algo que se puede experimentar, algo que se puede vivir. No es algo etéreo. Y esta definición viene precedida de una situación que tenemos unos versículos antes. En Hebreos capítulo 10, versículo 34, se nos describe a un grupo de cristianos que viven su vida dando un ejemplo de cómo vivir por fe. De cómo vivir con la garantía de lo que se espera y de cómo vivir conociendo la evidencia de aquello que no se ve. Vamos a verlo. Hebreos 10, 34. Dice el autor, escribiendo a estas personas, dice, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo o la confiscación de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Así que el autor de Hebreos, basándose en el ejemplo de estos cristianos, nos dice, la fe es eso que estos cristianos están haciendo. La fe es vivir como viven ellos. Eso es la fe. Y para estos cristianos, de lo que nos habla el autor de Hebreos, la respuesta a la confiscación de sus bienes es aceptarlo con gozo. ¿Cómo con gozo? Y bueno, con resignación a lo mejor, pero gozo, vamos a ver, gozo, aquí esto nos plantea un problema. ¿Cómo que con gozo? Bueno, no sé si somos conscientes de lo que implica todo esto, de lo que hay aquí en juego. Imagínate, vamos a intentar trasladarlo a nuestra situación 2024, Ourense, Iglesia de Buenas Noticias.
Imagínate que mañana llega un comunicado oficial a los pastores de la iglesia. Comunicado oficial de parte de algún organismo del gobierno, mientras el que quieras, da igual. Y el comunicado dice: por la presente se le notifica que el lugar de culto perteneciente o donde se reúne la Iglesia Buenas Noticias de Ourense queda confiscado, clausurado, precintado, sin posibilidad alguna de reclamación por su parte. ¿Cómo te quedas? Flipado. En gozo. Sin gozo. No, en gozo. Ah, en gozo. Bueno, No, mentira. supuestamente. No volvemos a ver al pastor, está bien. Bueno, dices, a ver, no sería un trago fácil, ¿no? Decir que no puedes congregarte en ningún sitio. A las malas, dice, bueno, ya no nos iremos a la clandestinidad. Hoy, cientos de miles de vuestros hermanos están reunidos en la clandestinidad sin saber si cuando salen de ese lugar seguirán vivos o no. ¿Eh? Vale. Pero bueno, al menos tienes la opción de ir a la clandestinidad, ¿no? Vale. Vamos a rizar el rizo. La semana siguiente, tú en tu casa recibes una notificación con tus datos, nombre, apellidos, identificación, DNI, NIE, lo que sea, en la que, una notificación del gobierno en la que te dicen que todos tus bienes, casa, coche, lo que tengas, da igual lo que tengas, cuentas bancarias, el salario, todo lo que tienes, absolutamente todo, queda embargado, confiscado o expropiado sin posibilidad de recuperarlo. Y todo únicamente por una razón: eres cristiano. Solo por eso. Postdata: puede usted recuperarlo si dice que no eres cristiano. Bueno, muchos dirían, vale, no lo soy, ¿no? ¿Vale? Claro, estos son palabras mayores. Imagínate la situación, ¿eh? Te quedas sin nada, absolutamente nada, con lo que tienes puesto, nada más. No sabes si mañana puedes comer, no sabes dónde vas a dormir esta noche, no tienes ni idea. ¿Seguirías teniendo fe después de haberlo perdido todo? ¿Seguirías igual que ahora? ¿Te parecerías a los cristianos de los que escribe el autor de Hebreos? ¿Cómo sería tu vida a partir de entonces? ¿Tendrías gozo? ¿Alegría? Difícil, ¿verdad? Y aquí va la primera pregunta para la primera pata de nuestro taburete. ¿Es tu vida un reflejo de lo que hemos visto en Hebreos 10:34? ¿Es tu vida de esa manera? ¿Es tu vida un ejemplo de fe, sabiendo lo que esperas y convencido de lo que no ves? ¿Vives de esa manera? Ya digo, es una pregunta para que tú la reflexiones. Bueno, nos vamos a la segunda pata de nuestro taburete. Y esto nos lleva al Antiguo Testamento. Nos lleva al Antiguo Testamento a un texto muy conocido por todos nosotros, que es la historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nos vamos a Génesis capítulo 19 y versículo 26. Capítulo 19 de Génesis se nos narra todo el proceso, pero vamos a fijarnos solo en algunos versículos. Dice que la mujer de Lot, que iba tras él, miró atrás y se convirtió en una columna de sal. La verdad es que es un texto muy curioso, muy curioso. Es una historia muy curiosa y vamos a ver algunos detalles que tenemos ahí. Cuando se explica esta historia, solemos ver la moraleja de como que no hay que desobedecer a Dios porque tiene consecuencias, ¿no? O que hay que mirar siempre hacia adelante. Es cierto, esa enseñanza está, por supuesto. Y es correcto. Pero el texto va un poco más allá.
es lo que quiero ver ahora, es un poco más profundo. Cuando Dios ve la depravación de Sodoma y Gomorra, no solo Sodoma y Gomorra, hay más ciudades involucradas ahí, pues decide destruirlas, pero se compromete a salvar a Lot y a su familia. Por lo tanto, lo que hace es enviar a 2 ángeles con apariencia de hombres y para llevar a cabo sacar a Lot y a su familia de allí. La depravación es tal que la gente de Sodoma, cuando ve a esos hombres nuevos en la ciudad, piensan, bueno, carne fresca, ¿no? Hasta ahí puedo leer. Querían estar con ellos, ¿no? Pero los 2 ángeles le dicen a Lot y a su mujer cuando los sacan de allí, y es curioso porque los sacan a rastras, los empujan, tiran de ellos para sacarlos de Sodoma, lo dice el texto literalmente, tiran de ellos. Y les dicen, mira, no miréis atrás, no miréis atrás. Así que salen de la ciudad y en un momento del trayecto la mujer de Lot mira atrás y se convierte en una estatua. Pero en los 12 versículos siguientes vamos a leer lo que nos dice el texto. Génesis 19, 27 y 28. Dice que Abraham, justo después, Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. ¿Y qué hizo? Dirigió su vista, miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle, y vuelve a recalcar, y miró. Y aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. La mujer de Lot mira y se convierte en sal. Abraham mira y no le pasa nada, absolutamente nada. ¿Cómo puede ser? La mujer de Lot mira, Abraham también mira y tiene consecuencias diferentes. Es cierto que Abraham no tenía el mandato de no mirar, no lo tenía. Pero aquí en este texto hay algo más de lo que a simple vista se ve. A veces tenemos ciertos problemas con las traducciones al castellano, porque nuestro castellano tenemos muchos significados para una misma palabra y depende del contexto, ¿no? Y aquí la cuestión está en el verbo mirar. Tenemos un montón de sinónimos para mirar. Observar, esgrimir, escudriñar, revisar, atender, tener en cuenta, meditar, valorar, inquirir, indagar, fisgar, estimar, admirar. Todos estos son sinónimos de mirar. Depende del contexto en el que utilizas. Y por suerte, el hebreo también distingue estas connotaciones, ¿no? Estos mirar, la intencionalidad de estos mirar. Cuando Abraham mira hacia Sodoma y Gomorra, que lo hace 2 veces en el versículo 28, la primera vez que dice que Abraham mira, es la idea de otear el horizonte, dirigir tu vista hacia. Contemplar desde lejos, también es la idea de asomarse para ver, ¿no? Pero aquí está mirando hacia lo lejos. Y el segundo miró, del versículo 28, es la idea de la observancia. Tiene relación con reflexionar acerca de aquello que estás viendo. Considerar. También hay la idea de respeto hacia aquello que estás viendo. No olvidemos que está viendo la destrucción de 2 ciudades. Cuando los ángeles le dicen a Lot y a su familia, no mires atrás, ¿a qué tipo de mirada se está refiriendo? En el versículo 17 lo tenemos. Dice que aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa del monte, no sea que perezcas. Este no mires en hebreo no es la misma palabra que utiliza para referirse a los mirar de Abraham, pero sí es la misma palabra que utiliza para el mirar de la mujer de Lot, en el versículo 26, cuando se convierte en estatua. El significado es mirar de forma intencional,
considerar con placer aquello que estás viendo, echar de menos con placer aquello que estás observando. El problema no fue mirar, sino que el problema era lo que había en su corazón cuando lo estaba haciendo. Ese era el problema de la mujer de Lot. Dios había dicho que Sodoma y Gomorra pecaban de tal manera que a Dios se le hacía insoportable ver eso. Es que no podía mirar. Nos dice el texto en Génesis que es que se le hacía insoportable a Dios mirar eso. Y sin embargo, la mujer de Lot veía aquello con deseo. Con deseo. Echaba de menos aquello que Dios estaba despreciando y que estaba castigando en ese momento. Deseaba disfrutar de los placeres que Sodoma ofrecía. No es poca cosa. En nuestro vocabulario tenemos el término sodomía, que describe la práctica homosexual. De ahí nos viene. Fíjate que estamos hablando de los tiempos de Abraham. Sodoma y Gomorra ya no existen. Y sin embargo el término lo seguimos manteniendo. La mujer de Lot quería aquello que Dios había condenado y que en ese momento estaba emitiendo juicio. No voy a preguntar si tú también o nosotros también deseamos aquello que Dios castiga o aquello que Dios desecha. Pero vivir por fe es precisamente eso, amar lo que Dios ama y desechar lo que Dios desecha. Y vivir por fe es amar lo que Dios ama y no amar y no desear aquel lugar o aquella circunstancia de la cual Dios me está quitando para llevarme a otro lugar, o a otra circunstancia, o a otra situación, que sin duda, aunque no nos lo parezca, es mejor para nosotros. La segunda pregunta que te hago para esta segunda pata es si realmente amas aquello que Dios ama. ¿Desechas aquello que Dios desecha? ¿Qué hay en tu corazón cuando ves lo que tienes alrededor? ¿Qué es lo que hay? Hay que tener los pies en la tierra, ¿vale? No todo es blanco o negro en las circunstancias de nuestra vida, no todo es blanco o negro. La mayoría de veces son tonos grises en las circunstancias de nuestra vida. Pero incluso en esos tonos grises, incluso ahí Dios se deja ver y actúa para mantenernos dentro de su voluntad, y para ello hay que amarle. Para darnos cuenta de que estamos dentro de su voluntad, estamos caminando con Él, hay que amarle. Hay que amarle. Y vámonos a la tercera pata de nuestro taburete. La tercera pata de nuestro taburete nos lleva a un texto de Jesús. Tuve la gran bendición de haber conocido a mis 4 abuelos. Los conocí a los 4. Y durante tiempo. De hecho, el último falleció cuando tenía 27 años. O sea que tuve tiempo de conocerlos, ¿no? Fue una gran bendición. Eran personas de campo, agricultores, de ganadería, y tenían pues una agricultura autosuficiente. Ellos eran autosuficientes. Y una de las cosas que aprendí con mis abuelos, con mi padre también después, fue a trabajar la tierra. Es un trabajo duro, pero no me importa, a mí me gusta, ¿no? Y uno de los trabajos que se debe hacer es arar la tierra. Bueno, no es tan fácil como parece. De hecho, se requiere de una gran habilidad para poder hacerlo. Recuerdo que mis abuelos tenían animales para trabajar el campo, después tuvimos tractor, pero en la parte más anterior al tractor, que teníamos los animales, pues se araba con un animal. Cuando uno ara con un animal, la persona que ara es
el último elemento del conjunto. Está el animal, está el arado y estás tú, o la persona, ¿no? Porque es el que dirige. Y una de las cosas que no puedes hacer es, a ver si lo sabéis, no mirar atrás. No puedes mirar atrás. Ahora ya suena un poco el texto de Jesús que vamos a ver, ¿no? Estamos en Lucas 9:62, pero vamos a leer desde el 57. Aquí en este pasaje Jesús habla sobre el coste de seguirle, es decir, el coste que tiene vivir por fe. ¿Qué es lo que cuesta? Vamos a leerlo. Lucas 9:57. Dice que mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Es decir, no te creas que la cosa es fácil. A otro dijo: sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y entonces él le dijo: deja a los muertos que entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Entonces otro le dice: Señor, te seguiré, pero ve yendo tú primero, que si eso ya te alcanzo yo. Eso es lo que le dice aquí. Primero permíteme despedirme de los de mi casa y ya después ya voy. Después ya puedes contar conmigo. Y Jesús le dice: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Fíjate que aquí Jesús no se anda con tonterías, ni con rodeos. Es muy directo. No es apto. Antes decíamos que en la vida, en las circunstancias de nuestra vida hay tonos grises, pero con respecto a Dios no. ¿O me sigues o no? Fíjate que Jesús le dice: nadie, absolutamente nadie, que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Y no hay excepciones. Nadie es nadie. Tú cuando ves la palabra nadie, no hay un asterisco que te manda al pie de página que te diga nadie excepto aquellos que... No, nadie es nadie. ¿Vale? Pero ¿por qué no hay que mirar atrás? ¿Cuál es la razón de no mirar atrás? Mi abuelo me lo explicó. Una persona que no sabía ni leer ni escribir, no sabía. Sin embargo, con sus acciones me explicó qué significa este texto, ¿no? La cuestión no es tanto no mirar hacia atrás, sino no dejar de mirar hacia adelante. Para arar bien tienes que fijarte, tienes que tomar una referencia en dirección del final del surco. Una piedra, un palo, un árbol, lo que sea, pero tienes que tener una referencia al final, no puedes perderla. Y no importa lo experimentado que seas, mi abuelo llevaba toda la vida haciéndolo, pero no importa lo experimentado que seas, no te puedes despistar. En cuanto pierdas tu referencia, ya te has desviado. Y algo que pone, que también remarcó, es algo que recalca el texto: nadie que después de poner las manos en el arado, es decir, una vez que comienzas ese trabajo, no puedes parar. Porque si lo haces, todo lo que has hecho antes te saldrá mal. El surco se verá desviado. Y os lo digo, si intentas arreglarlo, el surco se notará que te has desviado, ¿no? No eres apto. Cuidado. Mirar atrás significa perder tu referencia. Mirar atrás significa no saber hacia dónde vas. Vivir por fe es tener a Cristo como referencia. Sin importar lo que pasa alrededor, sin importar las distracciones que tengamos o lo que nos pueda despistar. Y la pregunta para esta tercera pata es si tienes a Cristo como referencia en tu vida.
¿Realmente es así? ¿O ya te has desviado? ¿Tienes como meta, como objetivo, seguir a Cristo? ¿Le tienes a Él como referencia? Si le miras a Él, si tu referencia es Él, eso hará que le ames más. Y esto te llevará a una relación más intensa y más profunda con Él. Y eso hará que tu vida gire en torno a Él, gire en torno a su palabra. Y eso, fijaos, se nota, se ve. La vida de fe se nota. La fe es algo que se puede ver, es algo que se puede experimentar, es algo que se puede vivir. La fe es algo visible, tangible, se experimenta, no es algo teórico. Y por lo tanto se demuestra. Y por lo tanto es posible verla en otros y también en ti. Es posible. Vivir con Jesús trae vida, trae gozo, trae deleite a pesar de todo lo que nos pueda pasar. Y eso es porque sabes, igual que aquellos cristianos de los que nos hablaba Hebreos, sabes que tienes una mejor y más duradera posesión. Lo sabes. Y por lo tanto, lo que tengas aquí o dejes de tener aquí, cambia. Es decir, cambia su valor. Porque tu perspectiva ya no es esta, ya no es la tierra, tu perspectiva es eterna. Ya es eterna. No digo que no lo valores, que no valores las cosas que tienes y que puedes conseguir. Por supuesto que sí. Sino que si te pones a compararlo, la eternidad es infinitamente superior a cualquier cosa que puedas tener aquí. De hecho, lo que vemos en esos cristianos de Hebreos es que ya comenzaron a disfrutar de la eternidad aquí en la tierra. Comenzaron a disfrutarla porque tenían su perspectiva correctamente. Tenían su referencia como Cristo, a Cristo como referencia, perdón. Ya sabían lo que les esperaba después de la muerte. Por eso tenían deleite, tenían gozo, tenían alegría, a pesar de que no tenían nada. Se habían quedado sin nada, absolutamente con lo opuesto. Y tenían gozo, deleite. Su perspectiva era eterna. Mira, vivir por fe no es para santurrones. Vivir por fe es para débiles, para imperfectos, para personas que sabemos que no nos lo merecemos. Vivir por fe es para gente como tú y como yo. Porque la fe es un regalo de Dios. Cuando obtienes la salvación que Él ofrece, Pablo escribiendo a los Efesios les dice, por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no es cosa tuya, no es mérito tuyo, sino que la fe es un regalo de Dios. Y no a través de tus méritos, para que nadie se pueda gloriar de ello. La fe es un regalo de Dios. Por eso no depende de tu estado de ánimo y de cómo estés esta mañana. Cuando aceptamos a la salvación de Dios a través de Cristo, se nos da fe. Una fe que nos ayuda para vivir teniendo como referencia a Cristo, que nos ayuda a no perderle de vista, a poner nuestro foco en Él y ver la vida como la ve Él, con perspectiva, una visión eterna de las cosas y poniendo las cosas en el orden de prioridades correcto. Una vida que trae paz, una paz que es incomparable, es incomprensible, es indescriptible. Y si no has experimentado esa paz, hoy te invito a que lo hagas. A que lo hagas esta mañana y que le pidas a Dios, le digas a Dios que aceptas el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti y que quieras la vida que Él te da. Una vida que no acaba nunca y una vida a su lado. Deseo que aceptes esa vida. ¿Y sabes cómo se consigue esa vida? Lo hemos cantado antes. A los pies de Jesús. Es ahí donde estamos. El lugar más alto, lo decía esa canción, el lugar más alto, el lugar más excelso es humillados a los pies de Jesús. Y eso trae vida.
Deseo que encuentres esa vida y que esa vida te transforme y que tengas paz. Amén.